Lo que siempre has hecho, Leonel. Coges prestado para gastar más. Que ahora criticas, pero no te das cuenta que te contradices cuando pides más inversión pública. ¡Wow! ¡Qué genio es el gran Leonel! Sube la demanda, suben los precios, o tampoco te sabes esa. Esto es una respuesta a aquel que cree que los dominicanos no tienen memoria. Leonel Fernández. Tras un discurso lleno de desconocimiento, mentiras, falacias y contradicciones. Lo expondré a continuación. Primero mostraré todos los graves problemas con su discurso. Pero antes que algunos se quejen de que a este gobierno no le hice análisis, sí le hice varios análisis sobre casi el año completo, lo cual pueden ver en pantalla con las fechas de sus publicaciones. La mejor acción que el gobierno puede realizar para promover el crecimiento económico es a través de la inversión pública. Resulta, no obstante, que durante los primeros 7 meses de este año, el gobierno, de un total de gastos de 468.342 millones de pesos, solo ha destinado 30.552 millones a gastos de capital, es decir, infraestructura, compra de maquinarias, equipos, vehículos, etc., equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total. Leonel acaba de enseñar un profundo desconocimiento económico, creyendo en la escuela keynesiana, en el multiplicador, en el modelo renta-gasto, diciendo que con el incremento del gasto público se crece, cuando toda la evidencia empírica y la lógica muestra lo contrario. Primero la evidencia y los datos. Acá en pantalla pueden observar que los países con mayor gasto público respecto a su PIB son los países que menos crecen. Lo pueden verificar ustedes mismos sin utilizar la falacia de información incompleta, enseñando solamente algunos países, sino toda la muestra. Respecto a lógica y matemática, viola la ley de restricción de presupuesto, es decir, que no se puede gastar de forma indefinida mucho más de lo que ingresa. Y el que cree en la lógica keynesiana de que gastando más se crece, por ende, mientras más gasto y más deuda, mejor. Y esto es ilógico y obviamente insostenible. Si gastas para siempre y te endeudas para siempre, en algún momento vas a quebrar. 1 más 1 es 2, no 1476. En adición a falacias más técnicas, como la suposición en la fórmula de equilibrios entre demanda y oferta, lo cual la pandemia muestra que no sucede siempre y que no siempre está en equilibrio, sino que siempre está fluctuando, y otras como su errónea suposición de consumo autónomo, función del consumo, lo cual Friedman destruyó totalmente y por eso le dieron un premio Nobel. Para más detalle de por qué el keynesianismo y las teorías de demanda agregada son una total falacia, miren mi video de esta fecha presentado en pantalla. Falta de una cooperación de la comunidad internacional, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. No había otra salida. No obstante, lo que resulta preocupante es la dimensión en que ha tenido lugar. El nivel total de la deuda de los sectores públicos, financiero y no financiero, se ha disparado de forma significativa. Primero, que el 60% de ella se debe a cuotas de capital que había que pagar gracias al endeudamiento de su viejo partido, al cual enseñó estas viejas prácticas de endeudamiento, lo cual ejerció de forma brutal en sus propios gobiernos. Y 2, se contradice infantilmente, como un niño, diciendo que hay que incrementar la inversión pública, gasto público, y al mismo tiempo quejándose del endeudamiento, cuando el endeudamiento es producto del gasto público y la inversión pública. Es decir, ni siquiera es capaz de comprender la ley de causalidad de la lógica. Parte de todo endeudamiento es por gasto e inversión pública. Se toma prestado para gastar. Lo que siempre has hecho, Leonel. Coges prestado para gastar más. Que ahora criticas, pero no te das cuenta que te contradices cuando pides más inversión pública. ¡Wow! ¡Qué genio es el gran Leonel! Y para colmo, dices una mentira directa. Increíble, pero así es. Durante esos 8 años de nuestros gobiernos, la deuda incluso disminuyó, pasando de un 46.9% del PIB a un 41.3%. No es cierto que tú disminuiste la deuda. Aquí presento el incremento de la deuda bajo tu gestión. Es el alza de los precios de la canasta familiar. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con los precios del pollo. Y como si todo esto fuera poco, haces el absurdo de quejarte de la inflación cuando al mismo tiempo contradictoriamente apoyas más inversión pública y gasto público, lo cual genera inflación, incrementando la circulación monetaria del dinero y el M1 en la calle, subiendo artificialmente de forma keynesiana la demanda. Y cuando sube la demanda, suben los precios, o tampoco te sabes esa. Y por esto, mostrando mucha ignorancia, alabas a Biden.
alabas la política monetaria y fiscal del gobierno de Biden. Es de reconocer que esos envíos del exterior, principalmente de los Estados Unidos, se ha debido a la política de expansión monetaria del gobierno norteamericano, que ha emitido 6 trillones de dólares para hacer crecer su economía. Esa expansión monetaria, al mismo tiempo, ha contribuido a ampliar la reactivación del resto de la economía mundial y, naturalmente, también de la economía dominicana. Sin darte cuenta que esa expansión monetaria, a lo cual tú le atribuyes el incremento de las remesas, no es de gratis. Estados Unidos tiene una inflación histórica de más de 5%, lo cual muestro en pantalla. Aparte de desconocer que el desequilibrio que genera el aumento de la oferta monetaria con la demanda monetaria genera inflación, también desconoces la evidencia empírica y relaciones econométricas que apoyan esto. En pantalla pueden observar cómo hay una relación fuerte entre el aumento del circulante monetario M1 y la inflación en nuestro país. Es uno de los factores que incide en la inflación, aparte de los desequilibrios entre oferta y demanda de productos específicos que genera la cuarentena en todo el mundo y en los mercados internacionales, más todo el endeudamiento global y todas las emisiones monetarias de muchos países. Voy a mostrar la última ignorancia económica que muestras en tan poco tiempo. Y ni voy a explicar tu absurda creencia en los controles de precios, lo cual tiene más de 4.000 años de evidencia en contra. Nunca funciona. Parecen cifras astronómicas. Pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%. Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de Contexto, se puede confundir al pueblo que en el 2019 tenía un Producto Interno Bruto ascendente a 89.000 millones de dólares, experimentó en el 2020 una caída de 10.000 millones de dólares. Hablar de recuperación económica significa, en primer término, recuperar esos 10.000 millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Eso, claro está, no se logrará este año. Con vientos a favor podría tal vez lograrse en el 2022, pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023. De conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros 6 meses de este año, 2021, la economía dominicana creció 13.3%. Y este brillante análisis, sarcasmo, lo hizo utilizando ambos el PIB como el indicador mensual de actividad económica, que es el borrador y preámbulo del PIB, que ven en pantalla. Si bien es cierto que parte del crecimiento se debe a un rebote estadístico y al ciclo económico natural, la cifra que le expone respecto al crecimiento real de un 0.3% cuando se compara con 2019 es falsa. La cifra verdadera con el IMAE, que es más que un reflejo y borrador del PIB. IMAE, índice mensual de actividad económica, que él, Lionel, también usa en su grandioso análisis. La cifra verdadera cuando se compara con 2019 es esta, lo cual se evidencia en la data presente que observan y con las fuentes y los datos oficiales. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto Real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Haces la fatal arrogancia o fatal ignorancia de pensar que puedes predecir el crecimiento económico, el tiempo del crecimiento económico, diciendo que este año no se puede recuperar en un 100%, que posiblemente sea en el 2023 y tal vez en el 2022. Eso, claro está, no se logrará este año. Con vientos a favor podría tal vez lograrse en el 2022, pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023. Te informo, nadie, ni ningún banco central puede hacer una predicción económica en el tiempo, debido al orden espontáneo y dinámico del mercado, el cual se compone por personas diferentes con diferentes gustos y preferencias. Para poder hacer una predicción económica de crecimiento, se requiere saber todos los gustos y preferencias pasados, presentes y futuros de todos los agentes económicos. Encima de eso, inferir la futura tecnología y la futura innovación en cada rincón del país y del planeta.
Es decir, habría que literalmente controlar las mentes de todos los seres humanos del planeta, con sus individuales diferentes gustos y preferencias siempre cambiantes en el continuo del tiempo-espacio, de forma dinámica y espontánea, incluso hasta a veces inconsciente. Y otras cuestiones técnicas. Tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, es decir, Dios. Y te digo algo, nadie es Dios. Y para colmo, estás totalmente equivocado. Con el IMAE, que es más que un reflejo y borrador del PIB, se muestra que ya para este año, en actividad económica, es decir, lo que será PIB, se recuperó totalmente. O sea, tú no sabes de lo que estás hablando. Se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Crédito Público, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, la Ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, la Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley sobre Función Pública y la Ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Durante nuestra gestión de gobierno se crearon el Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y el Defensor del Pueblo. Muy bien, admite que creó aún más burocracia, regulaciones, aparatos estatales, instituciones estatales y más gasto público, todo lo cual presionó al endeudamiento. Para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente. Otra cosa, tienes miedo. Tienes miedo de un ministerio público independiente votado directamente por el pueblo, ya que crees que puedes caer preso por las acusaciones de los casos de corrupción de tus pasados gobiernos, como por mencionar uno solo de muchos, el caso de los tucanos. Por eso opinas esto ahora y antes opinabas esto. Nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Plantear que Leonel Fernández es un elemento de izquierda a estas alturas del juego es un mito. Te explico por qué yo digo que el mito es decir lo contrario, y aunque no estemos de acuerdo. No, eso no. Te voy a decir, la razón por la cual a Leonel se le acusa de que es muy procapitalista, que es de derecha, etcétera, fue precisamente por la etapa, el periodo donde se anunciaron las privatizaciones en los 90 de su primer gobierno de las empresas del Estado, las la CDE, todo exacto. eso. Pero ¿qué pasa? Leonel hizo todo lo posible para no privatizar. Él lo que hizo fue capitalización de empresas, que no es lo mismo que privatizar. Una capitalización de una empresa es que el Estado sigue siendo el mayoritario, tiene el control de la empresa y simplemente entran inversionistas a entrar capital, pero se queda con el control estatal, mayoría estatal. No es la enajenación del patrimonio estatal en manos del sector privado. Lo que estamos planteando es que ese patrimonio siga en manos del Estado. El Estado lo va a aportar como activos a la constitución de una sociedad anónima en la forma de una compañía por acciones. El mercado de capitales, lo que se va a ofertar mediante licitación pública para iniciar un proceso de capitalización que no es otra cosa que un incremento del capital accionario de la empresa. Era inevitable para él porque todas estaban quebradas. Habían trabajadores que iban a diario a su despacho, al palacio, a protestar también el Congreso, porque no tenían con qué pagarle, estaban todas quebradas. Las empresas del CORDE estaban quebradas. A esta sede del Congreso Nacional y me recibe un grupo de trabajadores, creo que de Pidoca, protestando porque tienen quincenas atrasadas en el pago. De manera que el recibimiento que he tenido hoy día aquí en el Congreso ha sido de trabajadores airados por el hecho de que Pidoca, empresa del Estado, no ha podido cumplir con la remuneración por el servicio prestado por esos trabajadores. Tenemos 2.460 millones para garantizar apagones. No es justo. Repita que de izquierda, en el mismo discurso que estaba promocionando la capitalización de la empresa. A lo mejor retornemos a mediados del próximo siglo a una etapa en que el reloj de la historia vuelve a oscilar y el péndulo vuelve a caer en favor de una mayor intervención del Estado. Y por tanto se recupera el concepto de que el Estado tiene que ser más intervencionista. Y si nos vamos hoy en día, él ha anunciado en este año que se izquierda muchas veces, se define progresista de izquierdas, y no solamente eso, sino que también pertenece a lo que se llama el Grupo de Puebla, que es la renovación del Foro de Sao Paulo, donde están todos los dictadores de Sao Paulo. Todo esto, aparte de que en la práctica Leonel subió el ITEVIS de 12 a 16, el impuesto sobre la renta para empresas de 25 a 29, aumentó el gasto público en un 259%,
y la deuda pública en 343%. Y todo esto encima ya de un enorme Estado que